Villegas, que es de Colombia. Ella es médico internista con una especialidad en infectología. Además, es epidemióloga y es la presidenta del PROA a nivel latinoamericano. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Esperemos pues que se motiven mucho con esta otra charla y me pusieron algo que trabajamos con el doctor Germán Esparza, la importancia de la optimización de los métodos diagnósticos en el laboratorio. Esta charla no tiene ningún conflicto de interés. Esto es adaptado del CDC, donde básicamente se dice pasos de un PROA. Y fíjense que aquí yo metí, incluye el laboratorio de microbiología que no existía muchas veces dentro de las recomendaciones. Pero es muy importante para resumir, hacer un análisis de las capacidades, lo hablamos que tengo, cuántas personas puedo tener en mi equipo, tengo que ir aumentando esa capacidad poco a poco, no puedo empezar con todo. Los objetivos del PROA y obtener aprobación, lo hablaba el doctor Pallares, tenemos que tener un documento donde sea claro que hay un PROA, armar el equipo, definir las metas, seleccionar las intervenciones, básicamente empezando hasta las más severas, el diagnóstico que es clave, los indicadores, implementar, educar y entrenar y volver a educar y educar. Eso es tal vez uno de los puntos más importantes y monitorizar el progreso. Entonces, empecemos. La resistencia antimicrobiana plantea un importante desafío, eso ya lo sabemos. Los programas de optimización de antimicrobianos y la optimización de diagnóstica, que es Diagnostic Stewardship, deben trabajar juntos para poder generar un impacto. ¿Qué es Diagnostic Stewardship? En alguna forma se define como optimizar los resultados del paciente, ¿sí? Mejorar el uso de antimicrobianos y combatir los organismos multiresistentes. Pero fíjense que no es solo una herramienta clínica, termina siendo una filosofía en la atención del paciente esencial para un sistema de atención médica más receptivo, humano y eficaz. A ver, el Diagnostic Stewardship exige un escrutinio meticuloso de las indicaciones clínicas antes de solicitar las pruebas. Estamos muy acostumbrados a pedir pruebas diagnósticas y radiológicas y si eso no va a cambiar el diagnóstico y la terapia del paciente, ¿para qué las pedimos? Muchas veces decimos por si acaso, no le pida eco. Si usted no va a tomar decisiones frente a ese eco, ¿para qué se lo va a pedir? Empeora muchas veces la situación del paciente y lo somete a exámenes innecesarios. Considerar las características individuales del paciente, comprender la precisión diagnóstica dentro de diferentes entornos clínicos y promover pruebas diagnósticas adecuadas y oportunas. Y esto me gustó mucho. Fuera de la educación continua, por los rápidos cambios y las nuevas adquisiciones tecnológicas, miren esto, el razonamiento bayesiano, aprendí, que es la interpretación correcta de los resultados de las pruebas, teniendo en cuenta la posibilidad de un falso positivo o de un falso negativo. Y eso sí que es importante. Además, ver cuál es el valor predictivo de esa prueba. O sea, qué realmente me está descartando y qué no me está diciendo frente a lo que yo estoy tratando de buscar. Entonces, los médicos y los pacientes deben incorporar estos conceptos para predecir qué tan confiable es el resultado de una prueba determinada. Entonces, un resultado positivo no significa que el paciente esté infectado. Un resultado negativo no quiere decir tampoco que el paciente no esté infectado. Entonces nosotros tenemos que conocer realmente qué es lo que nos va a aportar esa prueba diagnóstica. Entonces, el uso no selectivo de estas pruebas, denominadas coloquialmente como diagnóstico en escopeta, es como cuando uno llega a una unidad de cuidado intensivo, el paciente hace un pico febril, le piden hemocultivos, urocultivos, secreciones traqueales, de todo. No, un momentico, si el paciente tiene una sonda urinaria, ese urocultivo le va a salir positivo y es realmente la causa de infección. No, tenemos que ser mucho más precisos en lo que le pedimos al paciente. Cuando los barremos, básicamente en exámenes, sin tener ninguna sospecha, pues estamos complicándole la vida al paciente, lo estamos tratando de algo que no tiene, como es una bacteriuria asintomática. Entonces, es muy importante tener esto en claro, porque esto va a crear una incertidumbre y voy a dar un tratamiento innecesario que le va a dar daño, le va a generar daño al paciente. Por el contrario, un diagnóstico preciso está relacionado con el uso adecuado de los antibióticos que conduce a menos eventos adversos y una reducción de la estancia hospitalaria.
Por lo tanto, minimizar el error diagnóstico mediante la implementación de los principios de Diagnostic Stewardship dará menos pruebas falsamente positivas y menos sobrediagnóstico, al mismo tiempo que se identifican los casos verdaderamente positivos, mejorando la atención clínica del paciente, ¿sí? Entonces, yo seleccioné esto que me pareció muy interesante y así es la forma que haría yo un razonamiento frente a los elementos fundamentales del Diagnostic Stewardship. ¿Cuál es la probabilidad de que esa prueba realmente me vaya a dar el diagnóstico de esa enfermedad? Básicamente, ¿cómo interpreto yo esa prueba? ¿Para qué realmente me va a servir? ¿Cuáles son las características de esa prueba? Y finalmente, hacer la prueba en el paciente correcto, en el momento correcto, que es supremamente importante. Ahora, la etapa preanalítica la veo de esta forma. Básicamente, tengo que escoger la prueba apropiada en el paciente apropiado, por supuesto. Tengo que recoger la muestra en forma correcta, porque si tomamos una muestra y la dejamos en el diván, básicamente, cuando llega al laboratorio no va a haber bacterias, o cuando dejamos un cultivo de orina, básicamente, y lo dejamos 24 horas, pues simplemente vamos a tener eso lleno de bacterias. Entonces, es muy importante la recolección, el transporte, por supuesto, para minimizar la contaminación de lo que hablaba y básicamente ver cuál es la prevalencia de la enfermedad, identificando los factores de riesgo. Entonces, allí tenemos que hacer una medicina mucho más ajustada al paciente para realmente mejorar los resultados de esa prueba y poder identificar o hacer un diagnóstico correcto. Ahora, en la etapa analítica, básicamente yo lo veo como un diagnóstico rápido, molecular, que es definitivamente demasiado importante luchar para incorporarlo en las pruebas que nosotros tenemos, pero mucho cuidado, ¿a qué paciente se lo voy a hacer? Y uno de los ejemplos que tenemos más dificultades es cuando hacemos paneles moleculares en una muestra de esputo en un paciente que probablemente no lo va a necesitar o no va a cambiar las decisiones terapéuticas. ¿Qué va a pasar? Y con frecuencia lo vemos. En esa prueba molecular van a aparecer 3 o 4 bacterias y de pronto un gen de resistencia. ¿Y yo qué hago con eso? ¿A cuál de todas esas 4 bacterias yo voy a tratar? Entonces, mucho cuidado. Entonces, yo sí definitivamente tengo que escoger a qué paciente se lo voy a hacer. Por eso tengo que seleccionar básicamente el reporte del resultado de la prueba, por eso la interpretación, no solo de antibiogramas, sino de las pruebas moleculares es supremamente importante porque el médico, no entiende que es un MECA, ¿y eso qué es? O sea, y le dan ese reporte y entonces le va a dar probablemente oxacilina al paciente. O sea, tenemos que tener protocolos y tenemos que hacer una interpretación adecuada, mirar qué refleja básicamente cuál es la evidencia y una interpretación, como dije, de estos resultados. Ahora, nuevamente, el Diagnostic Stewardship requiere una educación continua. Entonces, tenemos que saber, y con el laboratorio de microbiología, sentarnos a ver cuáles son las pruebas que ese hospital necesita y cómo realmente la vamos a utilizar. No es tener un maldito en un sitio que a duras penas llegan cultivos. O sea, no es tener pruebas moleculares cuando ni siquiera hacemos unos cultivos adecuados, por ejemplo. Se interpreta, por supuesto, y básicamente se da el informe basado en la evidencia. Ahora, vamos a dar unos ejemplos, esto lo tenemos con Germán, desde el fenotipo y su interpretación hasta las pruebas moleculares, las hemos trabajado en varios pacientes, las hemos trabajado en varios manuales. Entonces, fíjense que basados en los puntos de corte, yo puedo decir que una bacteria es susceptible, intermedio, resistente. Pero lo único que me está diciendo eso es cuál es la probabilidad que dándole un antibiótico a cierta dosificación yo logre tener un efecto sobre esa infección o sobre esa bacteria. Entonces, hemos visto todos muchas veces que tenemos un urocultivo donde no sabíamos, empezamos un antibiótico, te da el reporte que la bacteria es resistente y el paciente se mejoró. ¿Por qué? Porque básicamente la concentración del antibiótico muchas veces sobrepasa, ¿sí?, los puntos de corte que le está diciendo que es resistente, pero es que eso es un diagnóstico, en general un reporte para todo, pero no es lo mismo líquido cefalorraquídeo que orina, que intraabdominal, que pulmonar. Entonces, tenemos que saber qué significa. Ya cuando lo interpretamos, además, vamos mucho más allá, que es lo que tenemos que hacer, que Germán siempre dice, sentarnos proa y sentarnos laboratorio para mirar la caracterización del fenotipo bacteriano a través del conocimiento de su perfil de susceptibilidad,
la deducción del mecanismo. Es maravilloso cuando yo tengo esas tablas de Hune y veo la resistencia contra los antibióticos que yo tamizo. Algunos de ellos tienen, digamos, uso clínico, pero otros me sirven a mí para mirar si hay una ble o no hay una ble. Por ejemplo, en mi institución puedo no tener yo ceftazidime, pero yo tengo que tamizar ceftazidime y ceftriaxone simultáneamente para poder definir si esa bacteria es una productora de ble o no. Recuerden que las bles pueden hidrolizar más rápidamente a ceftazidime o hidrolizar más rápidamente a ceftriaxona, y por eso yo necesito las dos cefalosporinas de tercera generación. Y finalmente, con esto, hago unos cambios básicamente en lo que voy a reportar. Entonces, de Germán y de lo que hemos trabajado, y hemos hablado algo de esto, en los productores de BLES, ustedes ya saben que se deben informar todas las aminopenicilinas como resistentes, las cefalosporinas, ojo, porque básicamente se deben reportar resistentes o suprimir del deporte por datos contradictorios de eficacia y mayor presión selectiva. Hay que tener en cuenta los falsos sensibles de cefepime. Si yo tengo una ble, yo bloqueo a cefepime, no lo reporto, porque podría in vitro dar una sensibilidad que cuando yo voy a dar el antibiótico puedo tener fallas terapéuticas. Y yo pienso exactamente lo mismo con piperacilina tazobactam. Recuerden que cuando yo tengo sembrado a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, que es básicamente como siempre han estandarizado en el laboratorio y lo leen a determinado tiempo, piptazo puede aparecer sensible. Pero es claro que si yo aumento el inóculo y lo subo de 10 a la 5, 10 a la 7 o 10 a la 10, inmediatamente el MIC de piptazo cambia y pasa de sensible a resistente, lo cual puede ocurrir en la clínica, y eso es lo que se ha visto que fue evidente en algunos de los estudios. Entonces, yo no debo reportar un antibiótico, tengo una probabilidad altísima de tener una falla terapéutica. Además, el tazobactam, que viene la piperacilina con tazobactam, no tiene la concentración suficiente para proteger el antibiótico de una ble, y eso se ve en bacteremias, por ejemplo, cosa que no ocurre con ceftalozone tazobactam, que tiene una concentración mucho más alta de tazobactam, y por eso en los estudios demostró que si bien no es un antibiótico de elección, tiene mayor protección frente a esta cefalosporina. Carbapenem los debo informar todos. Ceftalozone debe dejarse reservado para Pseudomonas aunque sea sensible. Ceftazidime y avibactam también va a ser siempre activo. Acuérdense que avibactam es uno de los inhibidores más activos para BLES, AMCES, KPCs, OXA48, no metaloenzimas, pero no lo voy a usar frente a una ble cuando tengo otras opciones. Y fluoroquinolonas, ojo, hay dos cosas que deben saber. Si sale ciproresistente, levo y moxi tienen que ser reportadas como resistente. Cipro es la reina de las quinolonas para básicamente gram negativos. Entonces, eso es muy importante. Y se ha visto que a pesar de que sea sensible, ciprofloxacina, eso fue un estudio que salió con levo, si yo tengo una ble y no tengo un MIC muy bajito, tengo posibilidades de fallas terapéuticas. Y hay que reportar otros antibióticos dependiendo del sitio, a veces aminoglicósidos, tigecyclina, por supuesto trimetropina y fosfomicina. Recuerden que fosfo desafortunadamente tiene puntos de corte solamente para E. coli, pero a veces hacemos algún tipo de injerencia del resultado. ¿Qué pasa? Para resumir con carbapenemasas, básicamente tenemos que hay que suprimir o informar las penicilinas y cefalosporinas, excepto cefepime o ceftazidime si fuera una OXA48. Sin embargo, no hay ningún estudio que yo conozca reciente que se le ha dado monoterapia con cefepime o ceftazidime para la OXA48, además que puede haber una corresistencia. Si tiene BLES se la lleva, si tiene AMC de pronto alguna de ellas puede que no a cefepime, depende de la producción. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y indiscutiblemente ceftazidime y avibactam es la droga de elección si fuera una OXA48. Carbapenems, cuando hay resistencia, porque hay una carbapenemasa ERTA, debe ser informado como resistente, y yo sí tendría mucho cuidado de reportar imipenem o meropenem, porque los médicos tienden a utilizar este antibiótico y van a poder tener fallas terapéuticas. De ceftazidime y avibactam debe ser reportado siempre en todas las enterobacteriales carbapenem resistentes. Recuerden que eso me ayuda a definir qué tantos metaloenzimas tengo, porque ceftazidime y avibactam va a ser resistente, qué tanto KPC tengo. Supone que ceftazidime va a ser sensible, excepto que sean unas mutantes. Esto es muy importante que sistemáticamente se haga. Astronan debe ser siempre tamizado, poner un pie de nota en resultados sensibles
y de que las metalobeta-lactamasas pueden ser usadas, pero en combinación. Tampoco hay estudios con Astronam solo. Yo diría que pronto me arriesgaría a infecciones urinarias, pero no. El problema es la corresistencia que tienen muchas de estas bacterias. Ceftalozone tazobactam, siempre que hay una carbapenemasa debe ser reportado resistente, no importa lo que diga in vitro. Polimixinas, y se debe tamizar colistina utilizando dilución de disco o agar dilución, y solo informar si ceftazidimia avibactam y sus combinaciones no se encuentran disponibles. Hoy en día no hay ninguna justificación, teniendo ceftazidimia avibactam más o menos Astronam, de utilizar polimixina. Y otros antibióticos, aminoglicósidos, excepto en orina, tigecyclina, porque la eliminación es menos del 10%, líquidos cefalorraquídeo y trimetoprim, sulfafluoroquinolonas y fosfomicina. Entonces, vamos a ver este antibiograma que fue prestado por el doctor Germán Esparza, donde fíjense que tenemos una Klebsiella pneumoniae, mire que dice EDTA negativo, ácido borónico negativo, pero Rapid Carba NP es positivo. Y miren el resultado que sale al médico. Amica sensible, bueno, se lo creo. Astronam resistente, una BLE positiva, pero miren, cefepime resistente, ceftazidimia avibactam, ceftalozone sensible, cipro resistente, ERTA resistente, IMI resistente, mero resistente y piptazo resistente. ¿Qué opinan de ese antibiograma? Eso no es factible, ¿sí? Y son resultados incoherentes que ustedes los tienen que sospechar y apoyarse con el laboratorio de microbiología, porque hay una prueba de carba-NP que indica la producción de carbapenemasas. Es altamente sensible, tiene más del 95% de posibilidad, yo diría 98%, hermano. El ácido borídico y la EDTA son negativos, pero son pruebas malas realmente, o sea, nos pegamos de ellas y no hay ninguna otra de las pruebas como carba-NP o moleculares para hacer el diagnóstico. Tiene eficacia subóptima. Recuerden que aún en Pseudomonas aeruginosa, cuando colocas EDTA para mirar si tiene una metaloenzima, el EDTA puede dañar las porinas de Pseudomonas, entra masivamente y da un falso sensible. Si una BLE no presenta este comportamiento, o sea, ¿cómo que una BLE va a ser resistente a carbapenems? Es muy raro, o sea, existen unas excepciones, se han visto en Chile, pero es realmente lo que es absolutamente inusual. Y si hay una carbapenemasa, es imposible que ceftazidimia avibactam sea resistente y ceftalozone tazobactam sea sensible, y puede llevar a fallas terapéuticas. Recuerden que las carbapenemasas pueden dar un falso test de BLE positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Con esta prueba se requiere repetir el antibiograma, que no está correcto, repetir la prueba para ceftazidimia avibactam, problema de inóculo o contaminación, debería de ser sensible, editar el informe para ceftalozone tazobactam que reporte como resistente, y si ceftazidimia avibactam se confirma resistente, pensar en una KPC mutante o esta nueva AMC que salió de Pseudomonas, que la estamos viendo en Colombia, que se llama PAC2, desafortunadamente, que da resistencia a ceftazidimia avibactam y a veces podría dar sensibilidad parecida a las mutantes a los carbapenems. Hay que tamizar imipenem relevactam cuando llegue. Miremos otro de estos, mire. Básicamente tengo una Pseudomonas aeruginosa, resistente, sensible a ceftazidimia avibactam y sensible a ceftalozone tazobactam, ¿sí? Y con intermedio a cefepime y un carba-NP que es absolutamente necesario, a pesar de que esos dos antibióticos me hayan dado sensible, yo sí tengo que descartar en ceftalozone tazobactam. No me puedo equivocar, porque ese es un antibiótico muy bueno para Pseudomonas, pero indiscutiblemente si tengo una carba-NP positivo no tengo riesgo de que pueda dar ese antibiótico. Entonces, se requiere descartar la carbapenemasa, porque Pseudomonas, recuerden que puede ser resistente a todos los demás antibióticos sin tener una carbapenemasa, por eso ceftalozone da sensible ceftazidime, básicamente por cierre de porinas o PRD, otras porinas que afectan a otros antibióticos, básicamente bombas de expulsión y la producción de PDC, que es la AMC constitutiva de Pseudomonas aeruginosa. Entonces, por eso descartamos la presencia antes de usarla de ceftalozone tazobactam. El carba-NP es rápido, da resultados en menos de 2 horas, de amplio espectro y más económico que un inmunoensayo si yo necesito inmediatamente el resultado. Y con este resultado negativo para carbapenemasas, el tratamiento de elección es ceftalozone tazobactam si lo tengo, o si no, yo podría utilizar ceftazidimia avibactam. Y por supuesto, consulto con el Comité de Control y Prevención de Infecciones. Bueno, vamos a este otro. Miren, tenemos una Klebsiella y donde dicen que prácticamente es resistente a todo esto y resistente a todo lo demás excepto amicacina.
¿Qué debo pensar allí? Que indiscutiblemente esa Klebsiella pneumoniae que tiene una carbapenemasa porque se llevó a ceftazidima avibactam, se llevó a ceftalozone, que es bastante sensible a la presencia de carbapenemasas, y yo tengo que pensar que indiscutiblemente puede tratarse de una corresistencia. Ahora, en este caso se detectó la producción de NDM, eso explica por qué dio resistente a ceftazidima avibactam, y recuerden que el doctor Germán dijo, la resistencia a Stonam se puede dar por corresistencia de otras enzimas como AMC, BLES, la misma producción de AMC, etc. Entonces, la resistencia al Stonam puede explicarse por eso. Si la identificación de la carbapenemasa es difícil, escoger el tratamiento adecuado sin la identificación, y en este caso el tratamiento sería ceftazidima avibactam más Stonam. Recuerden que menos más menos da más. Cuando uno aparece resistencia a ceftazidima avibactam, lo da la NDM, resistencia a Stonam lo pueden dar otras enzimas o la corresistencia con una KPC, pero el uso de estos dos antibióticos funciona. Este es el panel, yo creo que esto salva vidas indiscutiblemente, hay que pelear, es increíble que un hemocultivo sea positivo y prácticamente si dan 4 horas, depende del inóculo, en 1 hora yo tengo exactamente la bacteria y tengo, si tiene alguno de los genes más importantes, miren la sensibilidad del 99 y una especificidad del 99.8. Bueno, ¿qué es importante de estos paneles en el uso adecuado? Ya hay muchos estudios que demuestran que reduce la mediana del tiempo de identificación del organismo, miren esto, disminuye la estancia en UCI, ¿cuánto vale? Disminuye la mortalidad y genera un ahorro neto de costo para el sistema de salud de $11,661 por cada paciente que ingresó a la UCI. Entonces, sí tenemos que demostrarle al administrador que no solamente salva vidas, sino que estoy ahorrando antibióticos inadecuados, estancias inadecuadas en la unidad de coincido y más exámenes inadecuados. Y esto es uno de los impactos, uno de los estudios de mayor impacto, cuando básicamente los pacientes cuyo hemocultivo sometieron a la prueba de PCR para KPC tuvieron menor tiempo hasta el inicio de la terapia activa, menor mortalidad a los 14 días y a los 30 días, mire, fue estadísticamente significante, y la prueba de PCR para identificar esta KPC se asoció con una disminución de la mortalidad a los 30 días en un modelo ajustado, y la tasa de mortalidad a los 30 días fue el 10% utilizando el antibiótico correcto, que era ceftazidima avibactam, versus en monoterapia, versus utilizar cualquier otro antibiótico simplemente por el desconocimiento de qué tipo de mecanismo de resistencia había allí. Entonces, en resumen, el Diagnostic Stewardship o la optimización de los métodos diagnósticos y su interpretación, por supuesto, se debe tener en cuenta para esto desde la decisión de cuál prueba ordenar, la toma adecuada de esta muestra, el procesamiento adecuado, el resultado del reporte interpretado correctamente, la decisión terapéutica adecuada y oportuna, y el laboratorio de microbiología juega un papel fundamental en el éxito terapéutico del paciente, los costos y la disminución de la resistencia bacteriana. Solamente que se tienen que hablar entre los clínicos y los microbiólogos para realmente lograr una optimización de la terapia y unos mejores resultados frente al paciente. Muchísimas gracias.